y es al que ustedes deben pues colocarle mucha importancia, teniendo en cuenta que es toda la actuación del conciliador, la estructura de la audiencia, el contenido del acuerdo y los procedimientos tanto de negociación de deudas, convalidación de acuerdo y la etapa de liquidación patrimonial. En la clase pasada habíamos quedado en la solicitud, habíamos visto ya el rol y las características del conciliador y estábamos analizando lo que era la solicitud y los elementos que debía tener la solicitud. La solicitud, entonces, como puerta de entrada al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, está relacionada con el trámite de negociación de deudas y con la convalidación del acuerdo privado. En la solicitud, pues habíamos hablado la clase pasada que esta solicitud se debe hacer por escrito, aunque la norma no dice que la solicitud deba estar por escrito, pero se entiende que debe ser por escrito, dado que en el artículo 539 del Código General del Proceso, que nos habla de la solicitud, dice que la solicitud del trámite de negociación de deudas puede ser presentada directamente por el deudor o por su apoderado judicial y se presume que es por escrito por esto que dice la norma, dice, y a ella se anexarán los siguientes documentos, es decir, que cuando hablamos de que se anexan unos documentos a la solicitud, entendemos que la solicitud debe constar por escrito. Entonces, los documentos que nos dice que se debe relacionar lo encontramos en el artículo 539 de la Ley 1564 del 2012 y el primer anexo que es muy importante y es importante que ustedes tengan claros todos los requisitos que trae la ley en ese artículo 539 porque acuérdense que el conciliador tiene la facultad de admitir o de inadmitir la solicitud de negociación de deudas. Que si él encuentra que la solicitud no está ajustada conforme a los requisitos que nos dice la ley, él la inadmite y le da al deudor 5 días para que subsane la solicitud so pena de rechazo. En el evento que el conciliador rechace la solicitud, contra esa decisión del conciliador procede el recurso de reposición contra el mismo conciliador. Entonces vamos a mirar los requisitos que debe cumplir la solicitud de negociación de deudas. El primer requisito que debe tener la solicitud de negociación de deudas es un informe que indique de manera clara y precisa la situación del deudor. El informe nos dice que debe ser de manera precisa, es decir, yo no puedo colocar en la solicitud de negociación de deudas simplemente decir estoy en mora y no pude cumplir con mis obligaciones y de ahí para abajo empezar a relacionar todos los requisitos del 539, no. Es decir, cuando la norma nos dice que debe ser de manera precisa, nosotros tenemos que, o el deudor tiene que explicar el por qué llegó a la cesación de pagos, porque se quedó sin trabajo, porque esto obedece a fruto de una liquidación de la sociedad conyugal, porque hubo un excesivo sobreendeudamiento, porque es importante que los acreedores conozcan la causa que llevaron al deudor a la cesación de pagos. Luego, el siguiente requisito que nos habla el 539 es la propuesta. Y esto es el corazón de la negociación, el corazón de la audiencia en la etapa de la negociación de deudas. Porque la ley dice que la propuesta debe ser clara, expresa y objetiva. Cuando habla de clara, se está refiriendo a la forma como el deudor va a atender las obligaciones. Recordemos que en la solicitud de negociación de deuda no solamente van a estar o el pasivo que el deudor tiene a cargo, sino también debe estar relacionado todas las obligaciones que el deudor tenga que pagar para su sostenimiento, para su familia y las personas que tenga a cargo, así como para el mantenimiento de los bienes que le está relacionando. Entonces, cuando dice que la propuesta debe ser clara, dentro de la propuesta el deudor debe decir, por ejemplo, me gano 3 millones de pesos y resulta que de esos 3 millones de pesos los gastos de mantenimiento de mi familia es 1.500.000, me queda 1 millón y los gastos de, bueno, digamos que en ese 1.500.000 está administración, colegios, alimentación, vestuario, transportes, todo lo que es el mantenimiento del deudor y su familia, y le queda 1.500.000 para la atención del pasivo. Entonces, cuando él dice me queda 1.500.000 para la atención del pasivo, ahí tenemos que mirar que el tiempo
que se esté destinando para la atención de ese pasivo sea conforme al término que nos da la ley, es decir, que se atienda en 5 años, o para poder atender ese pasivo en 5 años, que tenga yo una mayoría superior al 60%, como nos lo dice el 553, que me autorice, 553 numeral décimo, el 60% que me autorice extenderme en este término, o que la obligación haya sido pactada en un término superior. Entonces, regresando a que el deudor nos debe decir que su propuesta debe ser clara, nosotros como conciliadores también tenemos que mirar las circunstancias que rodean al deudor. Por ejemplo, si una persona de 70 años está en un trámite de 70 años, está en un trámite de insolvencia y nos dice que él va a atender el pasivo en 200 cuotas, nosotros pues también tenemos que, obviamente no podemos decir que el señor se va a morir en 5 años o se va a morir en 10 años, no, pero también tenemos que mirar, hay unas tablas de expectativa de vida en los colombianos que tiene el Banco de la República. Tenemos que mirar la expectativa de vida, que no mirar, sino proyectar si esa persona puede o no atender ese pasivo. Ahora, dice la norma que la oferta debe ser expresa. Y cuando habla expresa, es decir, tiene que quedar escrita en la solicitud de negociación de deudas la forma como él va a atender esas obligaciones. Y objetiva, aquí es el punto de debate, ¿sí? Porque lo que es objetivo para mí puede que no sea objetivo para el banco o que no sea objetivo para los demás acreedores. Pero cuando hablamos de la objetividad en una propuesta de negociación de deudas, hablamos es que la propuesta del deudor debe satisfacer las necesidades de los, o sea, sus necesidades, los gastos, lo que se conoce como gastos de administración, y que se pueda satisfacer el pasivo de los acreedores. Dentro de esas propuestas, ¿cuáles podemos encontrar? Dentro de esas propuestas podemos encontrar que le den un término para la venta de los inmuebles y así poder atender el pasivo. Este término puede ser, por lo general, los deudores piden 1 año y los bancos terminan dándoles 6 meses. Puede también ser dación en pago de inmuebles, o lo común que se utiliza en este tipo de audiencias es que le den un plazo, bien sean las 60 cuotas, los 5 años que nos habla el 553 numeral décimo del Código General del Proceso, o un término superior. Y en ese término superior, vuelvo y digo, tenemos que acudir a la regla que nos dice el 553, se las voy a leer. Dice, no podrá preverse en el acuerdo celebrado entre el deudor y sus acreedores ni en sus reformas un plazo para la atención del pasivo superior a 5 años, contados a partir de la fecha de celebración del acuerdo, salvo que así lo disponga una mayoría del 60% de los créditos, o que originalmente la obligación hubiera sido pactada por un término superior. Entonces, en este numeral décimo encontramos 2 condiciones para que la propuesta del deudor pueda ser aceptada. Perdón, 3. Una, respetar el término de los 5 años, es decir, el deudor dice voy a pagar en 5 años. 2, el deudor dice propongo que me den un término superior, quiere decir que para que le atiendan o le acepten ese término superior al deudor, debe contar con el 60% de los créditos que hayan sido relacionados, es decir, un voto positivo del 60%. O que originalmente la obligación hubiera sido pactada. Entonces el deudor dice, yo voy a pagar a los créditos de primera clase, porque él también puede hacer una propuesta mixta y puede decir, a los créditos de primera clase les voy a pagar en tantas cuotas. A los créditos de segunda clase les voy a pagar en tantas cuotas. Al crédito hipotecario, que este crédito hipotecario está pactado en 180 cuotas, este crédito lo voy a seguir pagando en las mismas condiciones que fue otorgado el crédito. Es decir, en las 180 cuotas, hasta ahora voy en el año séptimo y son 15 años, pues me faltan todavía más de 8 años para cumplir con ese pasivo. Pero para poder obtener ese permiso, porque si yo lo voy a pagar a los de quinta clase en menos tiempo de lo que lo voy a pagar al acreedor hipotecario, debo tener la autorización de ese acreedor hipotecario de que ese pago se haga así. Otra propuesta
que puede presentar el deudor en la solicitud y que ustedes como conciliadores tienen que analizar es la quita de capital. Cuando hablo quita de capital es que el deudor dice, y les voy a hablar desde la práctica, desde las audiencias que se han atendido en el Centro de Conciliación. Hace un año llegó un señor que pues debía X cantidad de dinero y le dijo a los bancos, ya tengo el comprador del inmueble, voy a vender el inmueble y solamente les voy a pagar el 80% del capital. Y el plazo para pagarles ese 80% de capital es a 3 meses. Pues en un tiempo corto en que los bancos iban a recuperar la obligación, le aceptaron a ese deudor, pues obviamente le aceptaron Hacienda, ni DIAN aceptó eso porque ellos no pueden aceptar quitas de capital por instrucciones directas que le dan a Hacienda y a DIAN, pero los demás acreedores aceptaron y como obtuvimos la mayoría, pues, y los acreedores que aceptaron la quita de capital, a ellos se les aplicó la quita de capital. Es decir, si todos los acreedores dicen, el deudor propone que va a pagar nomás el 80% de capital, esa reducción del capital debe ser aprobada por el acreedor que sufre la reducción del capital. Pero no quiere decir que como el 50% me aprobó la reducción del capital, aquí no se aplica la ley del arrastre, es decir, a los que no me votaron la reducción de capital, a ellos no se les aplica. Solamente se le aplica al acreedor que autorizó la quita de capital. Entonces, cuando hablamos de la objetividad de la propuesta, no estamos hablando de que la propuesta tiene que ceñirse a la camisa de fuerza que dice la ley, ¿sí? Sino la objetividad es que se satisfagan las expectativas tanto de los acreedores como que se vea la capacidad de pago del deudor. Porque yo no puedo llevar a un deudor a que me pague las obligaciones que están relacionadas en la solicitud de deuda en 3 años cuando su flujo de caja no me da. Una de las causales del fracaso de la negociación de deudas es el incumplimiento en el pago de los gastos de administración. El siguiente requisito que nos habla el 539, entonces ustedes como conciliadores, cuando reciban la solicitud de negociación de deudas, lo primero que tienen que verificar es que la propuesta sea clara, sea expresa y sea objetiva. Lo segundo, porque lo primero que tienen que verificar, acuérdense de los supuestos de insolvencia, es que el deudor cumpla con los supuestos de insolvencia, que no sea comerciante, que tenga 2 o más obligaciones con una mora superior a 90 días o 2 o más procesos ejecutivos en su contra o de jurisdicción coactiva y que esas 2 o más obligaciones representen el 50% de pasivo a su cargo. Nosotros en el Centro de Conciliación hicimos una hoja de chequeo, se las voy a compartir. Esa hoja de chequeo es antes del trámite y durante el trámite. Pues cuando se las voy a dejar en la plataforma para que ustedes la revisen y pues también la pueden utilizar para cuando vayan a hacer el ejercicio profesional como operadores de insolvencia. Me avisan si ya la están viendo, por favor. ¿No? ¿La ven? ¿Sí la ven? Sí, ya. ¿Sí? Ah, bueno, listo, gracias. Sí, doctora. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos antes del trámite, durante el trámite. Es la hoja de chequeo que le entregamos a los conciliadores. Si cumple y si aplica. Entonces, lo primero que tienen que revisar es que no tenga la calidad de comerciante. Entonces, aplica, sí aplica para el trámite, que el deudor cumpla. Entonces, estas 3 primeras hace referencia a los supuestos de insolvencia. Aquí estamos hablando de los supuestos de insolvencia. Si de entrada la solicitud observamos que el deudor no cumple con los supuestos de insolvencia, pues aquí no tenemos que inadmitir, sino de una rechazar el trámite. ¿Sí? Los requisitos de aquí para abajo dan lugar a la inadmisión de la solicitud y el término que tiene el deudor para subsanar eso, luego de que el conciliador le notifica la inadmisión, son 5 días. Pero los 3 primeros requisitos que encuentran acá da lugar al rechazo del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante porque pues no cumple los supuestos.
Requisito fundamental para poder acceder a este trámite es que cumpla con los supuestos de insolvencia. Informe detallado de las causas, entonces ya se los acabo de decir, la propuesta que debe ser clara, expresa y objetiva. Clara, repito, en el sentido que cómo voy a atender las obligaciones y cómo esas obligaciones, ese dinero que voy a destinar al cumplimiento del acuerdo no va a afectar los gastos, lo que se conoce como gastos de administración, es decir, tengo que separar de mis ingresos cuánto voy a gastar en la manutención mía de mi familia y de las personas que tenga a mi cargo y cuánto voy a destinar al cumplimiento de las obligaciones que se relacionan en la solicitud de negociación de deudas. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación de pagos. Entonces aquí nos remitimos al artículo 2488 del Código Civil, es decir, qué acreencias son de primera clase, qué acreencias son de segunda clase. Acordémonos que las de primera clase pues son las obligaciones que tienen que ver con impuestos, con la DIAN, con Hacienda, las costas procesales, las obligaciones alimentarias que son las primeras dentro de la primera clase, ¿sí? Las de segunda clase, pues encontramos las obligaciones que tienen prenda hoy, son las obligaciones que están amparadas con garantías inmobiliarias. Tercera clase, las hipotecarias. Cuarta clase, todo lo que tiene que ver con los créditos de hospedaje. Y quinta clase, las obligaciones quirografarias, es decir, cheque, letra, pagaré, todo aquello que no tenga una prenda, una hipoteca, o que simplemente pueden estar ahí las obligaciones que hablábamos con el juez, cuando él nos hablaba, con el magistrado, cuando él nos hablaba del rol del juez, aquellas que el deudor ha reconocido a pesar de que estén prescritas, y es ahí entonces cuando el acreedor tiene que atacar la existencia a través de una objeción de esa obligación. Información entonces hago la relación de los acreedores y tengo que hacer una relación completa indicando capital, intereses, tasas de intereses, dónde consta la obligación, si consta en una letra, si consta en un pagaré, si eso es una escritura de hipoteca. No quiere decir que él las aporte, porque no quiere decir que él tenga que, o sea, que la solicitud se nos vuelva un expediente, aunque ya en el Centro de Conciliación tenemos expedientes grandísimos, pero por todo lo que se va desarrollando durante el trámite, sino que él lo que tiene que hacer es indicarnos, porque la norma dice indicando, mira lo que dice la norma, indicando la cuantía, diferenciando en la cuantía lo que es capital, lo que es intereses, la naturaleza de la obligación, los documentos en que constan, la fecha de otorgamiento del crédito, el vencimiento, el nombre del acreedor, el domicilio del acreedor y la dirección de la oficina o lugar del acreedor y las direcciones de los codeudores. Es decir, si yo soy la deudora, mi obligación tiene un deudor solidario, pues tengo que informar dentro de la solicitud de negociación de deudas la persona que está sirviéndome de codeudor e indicar todos los datos. En caso de no conocer alguna de lo que les acabo de decir, es decir, no sé cuándo fue expedido, no sé si está en una letra en un pagaré, no sé en este momento a cuánto ascienden los intereses corrientes y a cuánto ascienden los intereses moratorios, así debe expresarlo el deudor en la solicitud. Recordemos que todas las manifestaciones y todo lo que el deudor consagre en la solicitud de negociación de deudas se entiende rendido bajo la gravedad del juramento. Importante la información de notificación de los acreedores, porque recordemos que una de las facultades que tiene el conciliador conforme al artículo 537 del Código General del Proceso es citar a todos los acreedores y no solamente a los que el deudor le relacione, sino citar a los que él considere que deben comparecer al trámite. Entonces yo les contaba la clase pasada que a nosotros nos llegó una carta del SENA diciendo que por favor en todos los trámites de insolvencia teníamos que citarlos. Lo mismo pasa con la UGPP y con la DIAN y con Hacienda. Entonces ustedes pueden citar en todos los trámites a la UGPP, a la DIAN, pueden, no, deben, a la UGPP, a la DIAN, a Hacienda, y puede que en algunos trámites comparezcan, como puede que no comparezcan. Entonces, si no comparecen, es porque no hay obligaciones a cargo de ellos. La relación completa y detallada de los bienes. Entonces, el requisito de la relación completa de los acreedores
se está cumpliendo con el principio de universalidad subjetiva, que es uno de los principios orientadores de los trámites concursales, y la relación completa y detallada de sus bienes se está cumpliendo con el principio de universalidad objetiva, otro principio orientador de los trámites concursales. Cuando hablamos de que todas las manifestaciones que haga el deudor se entienden rendidas bajo la gravedad del juramento, se está cumpliendo con el principio de buena fe, es decir, el deudor puede faltar a la verdad, pero ustedes, si por alguna razón algún acreedor inicia una acción contra el deudor porque cometió un fraude, porque este tipo de trámites puede dar lugar también a acciones de fraude procesal, pues ustedes como conciliadores no se van a ver inmersos en nada de eso, porque se entiende que todo lo que el deudor dijo ahí es rendido bajo la gravedad del juramento, y además él fue el que manifestó, por ejemplo, que no conocía la dirección del acreedor, que no conocía cuánto era el capital, cuánto era de intereses, dónde reposaban las obligaciones. ¿Qué está pasando en estos momentos? Los bancos no les están certificando a los deudores a la fecha cuánto tiene de capital, cuánto tiene de intereses. Pues porque a los bancos no les interesa que los deudores se vengan al trámite de insolvencia persona natural no comerciante. Entonces, ¿qué hace el deudor? Deja esa manifestación en la solicitud. ¿Qué debe hacer el conciliador? Verificar que si la solicitud de negociación de deudas no tiene la discriminación de qué tasas de interés se aplicaron, cuánto corresponde a capital, cuánto corresponde a intereses, cuándo es el vencimiento de la obligación, pues que el deudor diga, desconozco esa información, o el acreedor se negó a entregarme esa información. Los bienes que debe relacionar el deudor a la solicitud de negociación de deudas son los bienes que tenga en Colombia y los que tenga en el exterior. Acordémonos que el magistrado la vez pasada nos hablaba de la insolvencia transfronteriza. Una relación, y esos bienes que él va a relacionar a la solicitud de negociación de deudas debe indicar cuáles tienen patrimonio de familia y cuáles tienen afectación a vivienda familiar. El decreto 2677 en sus artículos finales habla de la disposición las disposiciones que se deben tomar respecto a esos bienes durante el trámite de negociación de deudas. Entonces, si en el desarrollo del trámite yo llego al acuerdo de que voy a vender un bien, pues dentro del acuerdo debo dejar la obligación del deudor de levantar el patrimonio de familia o de levantar la afectación a vivienda familiar. El requisito siguiente es la relación de los procesos judiciales, y entonces acá vienen los efectos del 545 del Código General del Proceso, los efectos de la aceptación. Porque es importante la relación de los procesos judiciales, porque el deudor me debe decir en qué estado está el proceso, si hasta ahora se admitió, cuál fue el último movimiento que tuvo el proceso, a qué juzgado corresponde, el número del proceso, porque yo como conciliadora tengo que informarle al juez de la apertura de ese trámite de negociación de deudas. Efectos del 545 cuando yo le informo de que se ha admitido ese trámite de negociación de deudas, pues que los procesos ejecutivos que estaban en curso en ese momento se suspenden, los procesos de restitución de bienes por mora en el pago se suspenden y los procesos de jurisdicción coactiva se suspenden. Pero si es un proceso de alimentos, si es un proceso ejecutivo de alimentos, ese proceso ejecutivo no se suspende, ese proceso ejecutivo continúa su curso normal, y si quedan bienes luego del remate o quedan saldos a favor, esos saldos que quedaron de los procesos de alimentos tienen que pasar a disposición del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces, importante que se relacionen los procesos, porque ustedes tienen que informarle a los jueces de la admisión del trámite. Igual los jueces durante el trámite los van a estar requiriendo, ustedes indique en qué estado está la negociación de deudas, porque pues obviamente esos procesos se suspenden y hasta ahí puede el juez darle trámite a esos procesos o hacer actuación alguna dentro del proceso. Si notificado al juez la suspensión del trámite por aceptación del trámite de negociación de deudas, el juez vuelve y notifica, el juez señala fecha para audiencia, el juez señala fecha para remate. Todas las actuaciones después del trámite están viciadas de nulidad, y el deudor puede pedir que se declare la nulidad, y el juez puede hacer un control de legalidad durante el proceso
y declarar sin valor y sin efecto declarar nulo de para allá lo que haya hecho después de la aceptación del trámite y declarar sin valor y sin efecto los autos que haya emitido. Entonces, importante eso, que se cumpla con eso. Entonces, si el deudor les dice que tiene procesos, pero no les indica el número del juzgado, no les indica la última actuación del proceso, pues ustedes lo que hacen es proceder a inadmitir esa negociación, esa solicitud de negociación de deudas. Entonces, iríamos acá, en la casilla 13, certificación de los ingresos. Acá en la certificación de los ingresos, si el deudor es trabajador, si está empleado, pues basta con que el empleador le dé una certificación de cuánto es el salario del deudor, cuánto le queda libre luego de las deducciones de ley, y él debe presentar esa certificación al trámite de negociación de deudas. Si el deudor no es empleado, el deudor es independiente, pero no es comerciante, con la simple manifestación del deudor, que nos indique cuánto son sus ingresos, se entiende cumplido este requisito. Monto al que ascienden los recursos para la atención del pasivo y gastos de administración. Entonces yo les decía, si el deudor se gana 3 millones de pesos y él dice que va a asumir va a entregar al trámite 1.500.000 pesos, pues se entiende que sus gastos de administración, es decir, lo que se llama como gastos de administración, que son los gastos de sostenimiento del deudor, su familia, las personas a cargo y del mantenimiento de los bienes que tenga el deudor, pues tiene que corresponder al 50%. Entonces, en el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas, los acreedores dicen, no, pero es que esa cuota no nos sirve, entonces súbale, señor deudor. Ustedes tienen que verificar que si el deudor va a subir la cuota con la cual va a pagar el pasivo a los acreedores, no me afecte los gastos de administración. Porque si eso perdóname, me rechazan Lady Xiomara, ¿me preguntas algo, Lady? Es que, ya, no la dejan entrar, Diego, a Lady Xiomara. Parece que ya entró. Listo. Bueno, las cuotas alimentarias a cargo. Entonces, si tiene, aparte de sus gastos de manutención, si tiene cuotas alimentarias a cargo, las debe indicar. Porque entonces, esto también debe hacer parte dentro de lo que se conoce como gastos de administración. Esos gastos de administración, volví y digo, el no cumplirlos da lugar al fracaso de la negociación de deudas. Manifestación de la existencia de la sociedad conyugal. Entonces, dentro de la solicitud, el deudor nos debe decir si tiene sociedad conyugal vigente o sociedad patrimonial vigente, o si esa sociedad conyugal o esa sociedad patrimonial fue disuelta dentro de los 2 años anteriores a la solicitud. Y en cualquiera de esos 2 casos, es decir, de que la haya tenido o que haya sido disuelta en los 2 años anteriores de la solicitud, él debe indicar qué bienes de los que él tenía fueron asignados a la cónyuge, es decir, fueron objeto de entrega en la liquidación de esa sociedad conyugal. Debe aportarme la escritura, la sentencia o el acta de liquidación de sociedad conyugal, pues para verificar, porque va a quedar muy sospechoso en la solicitud de un deudor que hace 2 meses liquidó su sociedad conyugal y ya entonces está entrando a un trámite de negociación de deudas, porque entonces ahí podrían los acreedores hacer uso de las acciones revocatorias. Otro requisito que debe tener la solicitud y que también da lugar a la inadmisión de la solicitud es que en ella no se diga la manifestación expresa de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que no permitan conocer la situación económica real del deudor. Entonces, aquí hablamos de omisiones, imprecisiones o errores. Recordemos que todo lo que el deudor diga se entiende rendido bajo la gravedad del juramento. Luego de que el deudor cumple con todo este trámite, ¿sí? Es decir, todo esto acá cumple, vamos a darle acá el check, todo esto acá cumple, lo que yo hago es que admito la solicitud de negociación de deudas y a partir de la admisión de la solicitud de negociación de deudas se empiezan a contar los 60 días de duración del trámite.
El deudor, entonces, para aceptarla debemos cumplir con todo esto, pero también el deudor debe haber sufragado las expensas del trámite. Acuérdense que las expensas del trámite lo encontramos en el decreto 2677. ¿Cuándo conoce el deudor de las expensas del trámite? El deudor conoce el valor del trámite cuando el conciliador es designado, ¿sí? Entonces, recordemos que el director del centro o el notario, una vez recibe la solicitud de negociación de deudas, tiene 3 días para designar al conciliador. Luego de que le informa al conciliador que ha sido designado, el conciliador tiene 2 días para aceptar la designación. La designación es de aceptación forzosa. La única forma que el conciliador puede decir es que yo no puedo aceptar el cargo es que esté inmerso en una causal de impedimento que pues obviamente no le permita aceptar el cargo de conciliador, y así se lo debe manifestar al director del centro de conciliación. Si el conciliador se niega a recibirla, a aceptar el cargo de operador de insolvencia, porque no lo quiero hacer, pues eso también da lugar a que sea excluido de la lista de operadores de insolvencia del centro de conciliación. Entonces van 2 días, el conciliador acepta el trámite y luego de que él acepta el trámite, tiene 5 días para estudiar la solicitud de negociación de deudas, y en esos 5 días él lo que puede hacer es lo que les decía, admitirla o inadmitirla. Pero cuando él acepta la designación como abogado conciliador, no solamente le notifica al director del centro que ha aceptado la designación como conciliador, sino que también le notifica al deudor el valor de las expensas de lo que debe pagar, es decir, los rangos que nos habla el decreto 2677. ¿Cómo ustedes saben cuánto debe pagar un deudor? Pues todo lo que es el marco tarifario de los centros de conciliación lo maneja la dirección del centro de conciliación. Entonces ustedes se dirigen a la dirección del centro de conciliación y le dicen, mire, todo este valor, el valor del trámite se calcula por las acreencias a capital, no se tienen en cuenta los intereses. Entonces, que el señor tiene 300 millones de pesos y esa audiencia vale 10 millones de pesos. Entonces usted le dice, señor deudor, su trámite de negociación de deudas tiene un valor de tanto, favor consignarlo, y se le indica el lugar donde debe pagar. Si el deudor, luego de que le comunica el conciliador, no paga las expensas o no subsana, se rechaza la solicitud de negociación de deudas. Repito, esa decisión de rechazo es susceptible de recurso de reposición contra el mismo conciliador. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto a la solicitud, de cómo deben actuar, o sea, cómo deben ustedes revisar la solicitud? Recordemos que la solicitud es la puerta de entrada al trámite y además, cuando yo he verificado la solicitud de insolvencia, se entiende que durante el trámite ya no debería haber controversia por la naturaleza del deudor. ¿Sí? Yo les hablaba la clase pasada que aparte, la ley no dice que aquí tengamos que hacer una consulta en el RUES, pero ustedes como conciliadores sí pueden hacer la consulta en el RUES. Entonces ustedes se dan cuenta que esa persona en el RUES aparece inscrito con un establecimiento de comercio o aparece que pertenece a una sociedad. Ustedes le pueden decir al deudor, por favor, apórteme el certificado de existencia y representación legal de tal sociedad. Si es una limitada, les va a aparecer ahí en el certificado de existencia. Si es una SAS, no les va a aparecer, pero ustedes le pueden decir, por favor, indíqueme cuál es la composición accionaria de esa sociedad y cuál es su participación en esa sociedad. Si el deudor dice, no, si lo que les entregan es que no tiene el 50%, pues no va a tener la calidad de controlante, por lo tanto sí es sujeto al trámite. Pero si tiene, si es controlante, es decir, si tiene más del 50%, por más de que no sea persona natural, no comerciante, y es controlante, pues no va a ser sujeto del trámite. Doctora Nubia, ¿me repites la pregunta, por favor? Que es que no la alcancé a leer. Espérate, miramos el chat. Bueno, ¿cuál es? Señora. Señora. Gracias, doctora Diana. La pregunta es si la conjugal viene en un trámite judicial.
está pues en un despacho, en un juzgado. ¿Qué sucede ahí, doctora Diana? ¿Cómo podría actuar uno? Pues ustedes tienen que informarle o sea, tienen que informar el estado en que está esos bienes y dentro de la propuesta del deudor, pues tendrá que tenerse en cuenta que eso va a estar sujeto a una decisión judicial. ¿Sí? Mientras que no se liquide, pero también recordemos que mientras que no se liquide la sociedad conyugal es solidaria, ¿sí? Que eso ha sido, perdón, el debate que hemos dado frente al Ministerio de Justicia, porque en los conceptos del Ministerio de Justicia, la sociedad conyugal no es llamada a estos trámites porque dice, conceptúa el Ministerio de Justicia que la sociedad conyugal es una ficción jurídica y que solamente se entiende el ánimus de sociedad por el simple hecho de contraer el matrimonio, pero que no es como tal una sociedad en sí. Ahí está una confusión del Ministerio de Justicia. Nosotros decimos y pues dentro de eso me encuentro yo y otros directores de centro que decimos que la sociedad conyugal sí debería comparecer a estos trámites porque las decisiones que se tomen en el trámite de insolvencia van a afectar a la sociedad conyugal, ¿sí? Entonces, la sociedad conyugal en el caso de la pregunta que nos hace la doctora Nubia está disuelta porque ya está en un proceso judicial, digámoslo así, o está en proceso judicial para que se disuelva y no se ha hecho la disolución de la sociedad conyugal. ¿Quién va a quedar afectado en el evento que el deudor no le acepte en la propuesta y los bienes se vaya al trámite de liquidación patrimonial? Pues el otro cónyuge se va a ver afectado. Yo cumplo como deudor en informar que la sociedad conyugal está en trámite, pero ahí no puedo hacer separación de patrimonios porque no ha sido liquidada. Hago separación de patrimonios cuando ya ha sido liquidada y esos ha sido el sustento que le hemos dado al Ministerio de Justicia para que dentro de la reforma se incluya a la sociedad conyugal. Mientras tanto, pues mientras que no se haya disuelto la sociedad conyugal o no haya sido liquidada la sociedad conyugal, pues ahí va a quedar en riesgo el otro cónyuge en el evento de que se vaya a liquidación patrimonial. Ahora, si se hace el acuerdo, en el acuerdo, el deudor que está en el trámite de insolvencia personal natural no comerciante puede decirle a los acreedores, voy a vender este bien, estos bienes no los puedo tocar porque están en un trámite judicial de sociedad conyugal. Y puede que los acreedores acepten, como puede que los acreedores le digan, no aceptamos su propuesta, no le damos a dar el término de venta y se va a liquidación patrimonial. Recordemos que la sociedad conyugal está vigente mientras que pues no se disuelva y causales de disolución de la sociedad conyugal, pues el mutuo acuerdo de los cónyuges por sentencia judicial o por muerte de alguno de los cónyuges. Pero si el proceso que está en ese juzgado de familia es para que se disuelva la sociedad conyugal y no hemos obtenido eso, pues ese cónyuge va a quedar en riesgo. El doctor Wilmer pregunta, ¿cuáles son los criterios para determinar que es un gasto necesario para el deudor? Muy buena pregunta, porque hemos tenido deudores que son estrato 20 y siguen manteniendo gastos estrato 20 y entonces lo que les ofrecen a los acreedores, o sea, se gastan y obviamente deben seguir atendiendo sus obligaciones normales, pero también deben ser conscientes de su situación de insolvencia, ¿sí? Entonces solamente les ofrecen, ellos ganan, tuvimos hace poco uno que ganaba 13 millones de pesos y le ofrecía pagarle a los acreedores nomás de a 1 millón de pesos mensual. Pues obviamente los acreedores no aceptaron esa negociación de deudas y tocó llevar al deudor, porque acuérdense que una de las funciones del conciliador, el conciliador, cuando yo les hablaba la clase pasada, no solamente es el operador que va manejando y la gente se sube al carro y él lleva y va repartiendo a destinos, no. El operador de insolvencia es un negociador como tal, porque él tiene que ver que si el deudor está en una posición necia, llamémoslo así, y que yo no voy a bajar mis gastos, porque también hay acreedores atrevidos, voy a decir eso y perdón la palabra, que le van diciendo, pues cámbielo de colegio, sáquelo de colegio, o ya no pague DirecTV, cosas así les han dicho en la audiencia de negociación de deudas, y pues tampoco ustedes como conciliador pueden permitir eso entre una audiencia, pero en cierta forma los acreedores tienen razón porque yo vuelvo y repito, tengo que ser consciente de mi situación de insolvencia. Entonces, lo que ustedes como conciliador tienen que hacer es decirle al deudor, bueno, pero mire, por favor reconsideremos este punto y empecemos a mirar, listo, usted dice que no puede pagar esto, hay que mirar cuáles son los gastos necesarios para el deudor.
pues todo lo que tenga que ver con la alimentación, la vivienda. Un gasto necesario no puede ser el pago del club. Un gasto necesario, pues ahí hay un tema de discusión, por ejemplo, las vacaciones podría ser necesario o no necesario. Ahí tendríamos que entrar, el deudor tendría que entrar a mirar, por ejemplo, si usted se iba todos los diciembres a Europa, pues este diciembre no se va a poder ir porque tiene que atender un pasivo, ¿sí? Pero cuando hablamos de gastos necesarios, nos remitimos a alimentos necesarios, no nos remitimos a alimentos congruos, ¿sí? Y dentro de eso necesario, nos remitimos al pago de cuotas de administración, al pago de impuestos, al pago de cuotas de administración, al pago de impuestos y al pago, en el caso, por ejemplo, de los bienes que hay que hacer mantenimiento, que hay que pintar la casa, porque en esos bienes, si no llegan, si el deudor llega a incumplir los pagos del acuerdo, pues van a ser la prenda o van a ser la garantía de los acreedores dentro del trámite de liquidación patrimonial. Entonces, en esta pregunta que me hace el doctor Wilmer, va relacionada con lo que nos pide el 539, que la propuesta sea objetiva y sea clara. Objetiva, no desde que el deudor, qué pena, es lo que tengo y ustedes acepten el no, porque han llegado deudores que dicen, no, pues le pago de a 200,000 pesos y resulta que esa propuesta va a 300 cuotas. Yo como conciliadora, cuando veo una propuesta así dentro de un trámite de insolvencia, le pueden admitir la solicitud al deudor y decirle ajuste la propuesta porque no es objetiva. Recuerden, no es objetiva porque usted tiene 70 años y me está diciendo que va a pagar en 200 cuotas. No es objetiva porque pues aquí vemos que sus ingresos son estos y lo que usted está proponiendo no va acorde con el trámite, ¿sí? Entonces, el deudor me relaciona en la solicitud los gastos necesarios y esos gastos necesarios yo lo comparo contra sus ingresos y lo llevo a la propuesta y analizo y digo, ¿es objetiva? Admito, no es objetiva porque él podría pagar más y le inadmito al deudor la solicitud de negociación de deudas y lo llevo a que mejore esa propuesta. En la lista de acreedores, dice el doctor Heriberto Calle Gallego, en la lista de acreedores que debe presentar el deudor debe incluir a un acreedor en donde es codeudor, el deudor principal viene cumpliendo con el pago. Hay que relacionar todas las obligaciones, así sea codeudor, ¿sí? Si él es codeudor y el deudor está cumpliendo. Y hay que llevar todas las obligaciones porque la norma, ese es el principio de universalidad subjetiva. Tengo que relacionar a todos los acreedores ahí. ¿Qué pasa cuando él es el deudor y él relaciona a sus codeudores? El 547 del Código General del Proceso nos dice que los acreedores tienen la facultad de seguir adelante el proceso contra los codeudores, pero yo les dejé ahí en la plataforma una sentencia que dice material de apoyo, artículo 547 Código General del Proceso, en donde el juez le dice, le dice al acreedor que no puede continuar contra el trámite, no puede continuar con ese trámite porque la deudora ha relacionado, en el acuerdo ha quedado relacionado todo el capital y el acreedor ha aceptado, creo que no me acuerdo si ha aceptado la condonación de los intereses, por lo tanto, ahí lo que podría operar es un enriquecimiento sin causa. Entonces, revisen esa sentencia, por favor. La plataforma válida lista, no, perdón, la sociedad conyugal. En la lista de acreedores debe incluir a Daniel Pelae respecto al levantamiento de las medidas cautelares en proceso penal. Listo, ya vamos para allá. Ya vamos para allá porque eso tiene que ver con la parte del acuerdo. Si dentro del proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal se tiene embargo el inmueble, yo tengo que relacionar qué bienes, qué medidas cautelares pesan sobre los inmuebles. Tengo que relacionar el proceso de disolución y liquidación de sociedad conyugal, pero sobre ese inmueble no va a haber algún efecto, no opera el efecto del 545 del Código General del Proceso. ¿Se deben relacionar las obligaciones respecto del acto codeudor o fiador? Sí, señora. Hay que relacionar en qué obligaciones soy codeudor. Si el deudor está desempleado y no tiene solvencia presente, pregunta Carolina, ni efectivo para empezarles a pagar a los acreedores, ¿puede negociarse el pago a partir del año siguiente, por ejemplo? Esa propuesta, Carolina, es una propuesta que se llama la mutación de la obligación. No la trae la norma, pero fíjate que en el trámite de insolvencia empresarial el deudor puede ir directamente a la liquidación.
irían, por ejemplo, los deudores que no tienen, lo que nos dice Carolina, no tienen ingresos, de una vez entrega su patrimonio y liquiden, ¿sí? En este caso no. En este caso tiene que pasar primero por un trámite de negociación de deudas. ¿Qué pasa en esos casos? Pues entrar a resolver ahí es donde yo les digo que lo que es objetivo para mí no puede ser objetivo para el acreedor. Porque la propuesta del deudor, esa propuesta que dice Carolina, él puede proponer eso, porque la norma no dice que la propuesta tiene que decir que tiene que pagar a partir de, no, la norma dice que la propuesta debe ser clara, expresa y objetiva, pero las condiciones del acuerdo se fijan en la audiencia. Entonces, el deudor no tiene dinero y está pidiendo que le den un año de gracia, y a partir de ese año puede empezar a pagar y va a pagar en las 60 cuotas. Y es una propuesta, para mí, es una propuesta objetiva. Y yo admito la solicitud de negociación de deudas, pero puede que los acreedores digan no se la aceptamos y entonces ese deudor se declara el fracaso de la negociación porque votaron negativo. En el momento recuerden que para la votación del acuerdo solamente se tienen los porcentajes a capital y debo yo tener un porcentaje no inferior al 50% para poder votar positivo ese acuerdo y que aplique la ley del arrastre. La ley del arrastre es que esto aplica para quienes no asistieron a la audiencia, pero fueron notificados, y a los acreedores disidentes. Entonces, puede que la mayoría le vote positivo esa propuesta al deudor y él empiece a pagar en un año, pero puede que los acreedores digan no. Entonces, tengan en cuenta cuando analicen una solicitud para verificar la objetividad. Es muy complicado, pero ustedes lo pueden revisar contra las circunstancias del deudor, porque es que la norma también dice que hay que mirar las circunstancias que rodean al deudor. Los gastos de beneficencia y registro, ¿quién asume? No se cobran. Bueno, ya vamos que eso es parte del acuerdo respecto al levantamiento de medidas cautelares y dación en pago. Ya miramos. ¿Podría el deudor desistir del procedimiento? Eso es algo que también se ha debatido. La norma no dice. Estamos dentro del Código General del Proceso y se entendería que sí se podría desistir. Hay una parte de la doctrina que dice que no, porque aquí yo ya estoy suspendiendo procesos. Si imagínense que ese deudor tenga procesos en curso y se estén suspendiendo procesos. Hay otra parte de la doctrina que dice que sí se puede desistir. En mi concepto sí se podría desistir del trámite de negociación de deudas. Hasta el momento no hemos tenido un desistimiento de trámite de negociación de deudas, pero todavía pues no hay una pronunciación clara al respecto. ¿Por qué sí se podría desistir? De la misma manera que se puede desistir la demanda. Recordémonos que yo les decía en la clase pasada que uno de los retos del deudor acá es la interpretación de la norma cuando todo el articulado de insolvencia de persona natural no comerciante ha dejado unos vacíos muy grandes. Pero el artículo 576 del Código General del Proceso habla de la prevalencia normativa y nos dice que prevalecen las normas del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante aún respecto a esas normas que les son contrarias, inclusive las en materia tributaria. Dice, las normas establecidas en el presente título prevalecerán sobre cualquier otra norma que les sea contraria, incluso las de carácter tributario. Pero aquí no nos dice nada del desistimiento. Si aquí nos dijera, por ejemplo, que se puede desistir la solicitud y en un artículo más adelante nos dice no se puede desistir, pues prevalece lo que está comprendido dentro del articulado del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero vuelvo y repito, acá no hay un vacío. Entonces yo vuelvo y les digo, en mi concepto sí se podría desistir, porque de la misma forma que se puede desistir la demanda. Además de esos requisitos, pudiera el operador de insolvencia ver que la realidad del deudor no amerita entrar en un trámite de negociación de deudas, que pudiera devenir en un futuro de liquidación y que podría sustentar la decisión de un operador en esos casos. Antonio, no sé si abres tu micrófono porque no entiendo la pregunta, por favor, y nos la aclaras. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es una pregunta porque conozco ciertos casos donde la realidad del deudor pudiera decir que no amerita que entre en un proceso de insolvencia y sin embargo, pues cumple los requisitos, sí los cumple, ¿sí?
tener las dos o más obligaciones en mora y con esas calidades. Pero mi pregunta va más allá hacia el operador que valora esa realidad del deudor, que diga, oiga, de pronto este no es un deudor para que entre en un proceso de insolvencia que quizá de pronto lo pueda llevar a futuro a liquidación. Esa es la pregunta. ¿Qué de pronto matices de la realidad del deudor puede valorar el operador para decirle, oiga, este no es un proceso para usted, a pesar de que cumple los requisitos? Claro, es que ahí el deudor cuando ya lleva la solicitud al centro de conciliación, previo ha ido a consultar al centro precisamente eso, ¿sí? Porque nosotros hemos atendido consultas y hemos identificado eso que Antonio nos está diciendo. Mire, porque es que bueno, yo les explico a las personas, este trámite tiene dos etapas. La primera etapa, que es la de negociación de deudas, y si usted llega al acuerdo, fabuloso, y cumple el acuerdo, el conciliador le certifica el cumplimiento del acuerdo y fabuloso. Pero si usted o no le vota o no le aceptan la propuesta o no cumple el acuerdo y cuando llega la reforma no le aceptan la reforma, usted pasa a la liquidación patrimonial. Y cuando pasa a liquidación patrimonial, pues ¿qué hace el liquidador? Coge los bienes que tiene y los adjudica a los acreedores o hay liquidadores que dentro del trámite de liquidación abren el espacio para que los deudores, el deudor y los acreedores lleguen a una negociación. Pero lo que dice Antonio es verdad, es un riesgo que ustedes como operadores cuando asuman la consulta, porque ustedes pueden recibir la consulta primero, cuando ustedes reciban la consulta, ustedes deben hacerle claridad al deudor del riesgo que están tomando respecto a eso. Listo. Seguimos entonces para pasar ya al desarrollo de la audiencia, que continuamos la próxima clase. Importante entonces con la aceptación del trámite, que ustedes informen a todos los juzgados que les reporten e informen a las centrales de riesgo, porque es una obligación del operador informar a las centrales de riesgo y a todas las entidades que pues, ustedes consideren que se debe informar. Entonces, ¿cuál va a ser la anotación que van a hacer las centrales de riesgo? Entonces van a cambiar la alerta, y la alerta que aparece, cuando hablo de alerta es el reporte que le aparece al deudor, y la alerta va a quedar en trámite de negociación de deudas. O sea, ya cambia el dato del deudor, si aparece como un reporte en las centrales de riesgo, pero ya el reporte es que está en trámite de negociación de deudas. Si el deudor cumple, yo tengo que reportar a las centrales de riesgo el cumplimiento. Entonces, muchas personas dicen, no, es que ese trámite es muy costoso, es que las expensas no ayudan, y sí, son muy costosas, pero es que ustedes deben tener en cuenta algo, y es que el trámite no se acaba cuando ustedes firman el acuerdo y el deudor se va a la ejecución del acuerdo, no. Porque en esa ejecución del acuerdo o el deudor incumple y ustedes tienen que regresar con el deudor para hacer una reforma de acuerdo y que el deudor pague las expensas de que habla el decreto 2677, o el deudor incumple y ustedes tienen que remitir y no se reforma el acuerdo y ustedes tienen que remitir eso a liquidación patrimonial. Pero si el deudor está en un trámite de 60 cuotas o de 80 cuotas, ustedes como conciliador van a estar ahí pendientes, porque no lo van a estar llamando todos los días, es que deudor, ¿pago o no pago? No, ustedes van a estar ahí pendientes, y cuando hablo de pendientes es que en algún momento pueden recibir un requerimiento de un acreedor diciéndole dejó de pagar. Entonces, el trámite no se acaba con el cumplimiento, con la ejecución, en el desarrollo de la ejecución del acuerdo. El trámite se acaba cuando el deudor cumple y ustedes certifican, o cuando se decreta la apertura del trámite de liquidación patrimonial. Y aún así, hay sentencias donde se fue el expediente a apertura de liquidación patrimonial, que es la sentencia del Tribunal de Cali que está en la plataforma, y el juez dijo no. El juez de la liquidación lo que hizo fue que revisó la actuación del conciliador y dijo, al conciliador le faltó esto, y devuelve las diligencias al principio. Por eso digo que la solicitud es lo más importante, porque de para allá es un trámite de negociación. Y obviamente la graduación y calificación de créditos es supremamente importante, porque el no hacerlo, pues eso generaría una causal de nulidad, estaríamos en una causal de nulidad del acuerdo. Pero la solicitud, si yo cumplo con que no sea hoja de chequeo, y si tengo que inadmitir, yo les digo a mis conciliadores, si tienen que inadmitir, inadmitan.
porque no van a ser el deudor o tal vez los abogados de los deudores no van a ser los que se van a ganar el disciplinario, pero sí pueden ser ustedes, porque recuerden que el conciliador, al conciliador le aplican los impedimentos, las recusaciones y todo el procedimiento disciplinario que aplica para los jueces de la República. Entonces, aceptado el trámite, pasamos entonces ya a la etapa del desarrollo de la audiencia. Entonces, el conciliador acepta el trámite, verifica que el deudor cumplió. Dentro de los 5 días siguientes a que se le ha aceptado el trámite el deudor, porque así debe quedar en la admisión del trámite que traiga la relación actualizada de acreencias y el deudor la trae, ustedes señalan fecha y hora para la realización de la audiencia, que lo deben hacer dentro de los 20 días siguientes. Entonces, ahí en eso, durante ese término, ¿ustedes qué hacen? Han aceptado el trámite, ya dicen, bueno, acepté y voy a fijar para el 20 de julio, bueno, el 20 de julio es festivo, para el 21 de julio, voy a fijar para el 21 de julio. Entonces, en ese término, yo empiezo a citar acreedores. Empiezo a citar a los acreedores, empiezo a citar a la DIAN, empiezo a citar a Hacienda. Y en las citaciones, ¿qué debe ir? En las citaciones debe estar la discriminación de la obligación, o sea, el nombre del acreedor, le tengo que indicar la obligación que me están relacionando, el monto a capital que me están relacionando y le debo indicar la clase en que me están relacionando esa obligación. Y le debo decir el día y la hora para la realización de la audiencia. Si la audiencia va a ser física, física me refiero a que sean las instalaciones del centro, o si la audiencia se va a hacer a través de las plataformas virtuales que se dispongan para eso. Algo que se me olvidó que resaltemos resaltemos para que ustedes revisen en la solicitud es el domicilio del deudor. ¿Sí? La norma no dice que dentro de la solicitud debe indicarse el domicilio, pero la norma sí dice que el trámite se presenta en el centro de conciliación o notaría del domicilio del deudor. Entonces, si ustedes ven que todas las obligaciones del deudor, el crédito hipotecario, todas las obligaciones del deudor están en Chía, pero el trámite lo radicaron en Bogotá. Pues ustedes pueden inadmitir el trámite y decirle, acláreme su domicilio porque aquí yo veo que todo está en Chía, o todo está en Cartagena porque está en Bogotá. Entonces el deudor les puede decir, no, sí, es que yo hace unos años viví en Cartagena y adquirí esas obligaciones, pero ahora vivo en Bogotá hace tanto tiempo. Y es muy importante que ustedes dejen eso, y no es que les diga, por favor, anéxeme una declaración extrajuicio que hace 3 años vivo en Bogotá, no. Pero las evidencias que ustedes dejan en el trámite va a salvar la responsabilidad de ustedes como operadores de insolvencia. Entonces, verificado que se cumplen con los supuestos de que se fue en el centro de conciliación del domicilio del deudor, que se cumplen con los requisitos del 539, que el deudor pagó las expensas del trámite, han admitido el trámite de negociación de deudas, le dicen al deudor en la admisión del trámite que dentro de los 5 días siguientes a esa admisión tiene que presentar una relación detallada de acreencias actualizada, porque es que la relación de acreencias que les presentan a ustedes en la solicitud de negociación de deudas tiene que ser esa relación tiene que ser con un corte de 30 días antes de la presentación del trámite. No es que yo tengo el estado de cuenta de Falabella de hace 2 años, no, ese no me sirve. Tiene que ser 30 días antes de la fecha de presentación del trámite. Y se van ya, señalan fecha y hora, notifican a los acreedores y llegan a la audiencia de negociación de deudas. En esa primera audiencia de negociación de deudas, ustedes tienen que, al iniciar la audiencia, tienen que explicarle tanto al deudor como a los acreedores cómo va a ser el desarrollo del trámite y cuáles son los efectos que se tiene en el evento de que se suscriba un acuerdo, en el evento de que se decrete la apertura del trámite de liquidación patrimonial, y entonces ahí vamos a responder las preguntas que están preguntándonos acá respecto a las medidas cautelares. Pero antes de eso, entonces pasamos ya a lo que es la etapa de, ya el deudor ha explicado, porque ustedes le tienen que dar en la audiencia de negociación de deudas, ustedes se presentan, dicen que son operadores de insolvencia de la Cámara Colombiana de la Conciliación, que han recibido la solicitud de negociación de deudas del deudor tal, que ustedes admitieron la negociación de deudas el día tal por cumplir con todos los requisitos. Entonces ahora le vamos a dar el uso de la palabra al deudor
para que por favor nos indique, que él ilustre a la audiencia el por qué está, a pesar de que en la solicitud le digo, ustedes le dan la palabra, de por qué él solicitó este trámite. Pero antes de eso, ustedes han hecho ahí, antes de eso, hay una pequeña etapa donde ustedes tienen que hacer un pequeño control de legalidad. Y ese pequeño control de legalidad, que yo lo llamo así, es donde ustedes tienen que verificar que realmente la que dice ser apoderada del Banco de Vivienda, pues traiga el poder que le da, pero entonces vean que, porque ellos en los bancos le tienen que llevar los certificados de existencia y representación legal que les da la superfinanciera. Entonces tienen que verificar que efectivamente la persona que está otorgando el poder está inscrito en el certificado de la superfinanciera. Que resulta que es que viene la persona de la... una vez nos llegó un acreedor que era Colchones Paraíso, porque relacionaron dentro del trámite de insolvencia la deuda del colchón. Entonces, pues, tienen que verificar que la persona que está compareciendo a ese trámite es decir, pídanle la identificación tanto a los acreedores como al deudor. Importante que pidan esos documentos porque nosotros tenemos que subir esa información al SICAC. Entonces, al SICAC yo tengo que subir la información de las personas jurídicas, el NID, y de las personas naturales, el número de cédula. Si usted, y todos esos datos, pues se debe dejar copia en el expediente, copia de los documentos, que si le traen certificados de existencia, dejarlo ahí. Los poderes, pues tienen que ser presentados por notaría, pero los poderes que son emitidos por correo electrónico, ahí nos remitimos al artículo 74 del Código General del Proceso. ¿Qué dice el artículo 74? El artículo 74 dice en el inciso final, dice, se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Es decir, que me pueden enviar, no necesariamente es que está el correo electrónico y lleve el correo electrónico y haga la presentación en la notaría, no. La ley 527 del 99, en los artículos 7 y 9, habla que los documentos que son enviados a través de un mensaje de datos se entienden que son firmados por el emisor de ese mensaje de datos. Cuando yo hablo de emisor, es la persona que envía el mensaje de datos. Entonces, cuando a nosotros nos llegan poderes en este momento que estamos trabajando totalmente virtual, ¿qué le digo yo a los conciliadores? Pues que ese poder que nos están remitiendo, dígale al abogado del banco que por favor nos lo reenvíe al centro para que podamos tener la cadena de envíos o hacer la trazabilidad del envío de ese correo. Es decir, Davivienda se lo envió a Pedro y Pedro se lo envía al centro de conciliación. Quiere decir que cuando yo vea el correo de Pedro, veo que realmente ese correo salió de Davivienda y que fue enviado así, aplicando la norma de la ley 527 del 99. Entonces el deudor empieza, hace la explicación, dice cuáles fueron las causas que lo llevaron a la insolvencia y presenta su propuesta de pago a los acreedores. Perdón, antes de presentarla, hace su relato de cuáles fueron las causas que lo llevaron a la insolvencia y pues ya ustedes empiezan junto con el deudor y los acreedores a hacer la relación definitiva de acreencias. Entonces, usted, a pesar de que el deudor ha relacionado y ha dicho cuáles son las de primera clase, segunda clase, ustedes hacen un cuadro, que esos cuadros se los facilita el centro de conciliación, y en ese cuadro ustedes discriminan cuánto es capital, cuánto es intereses, y discriminan, le dan el porcentaje de participación a esa persona dentro del trámite. Permítanme, les muestro el cuadro de graduación y calificación de créditos que nosotros utilizamos en el centro de conciliación. ¿Por qué es importante darle el porcentaje? Porque ese porcentaje me va a decir si Davivienda y otro acreedor me vota el acuerdo. Ese porcentaje me va a decir si me lo vota positivo, me lo vota negativo, o si me ayuda, por ejemplo, a ampliar el término. Entonces acá les voy a proyectar un cuadro detallado de relación de acreencias, para poder establecer la relación definitiva de acreencias, calificación y graduación de créditos. Me confirman, por favor, si lo ven y... ¿Sí lo? Sí, señora. Ya, listo. Ahora sí. Listo, vamos. Ahora sí. Listo. Entonces aquí tenemos, esto lo hace el conciliador en audiencia, ¿sí?
Obviamente, vuelvo y les digo nosotros, y dentro de toda la etapa práctica, se les va a presentar eso. Aprovecho pues para aclarar que las clases en Zoom se les va a suministrar el ID. Eso va a ser, todo el módulo 2 va a ser videoconferencias, porque va a ser un módulo práctico y lo van a ver con operadores de insolvencia. Vamos a simular audiencias, vamos a aprender a calificar y a graduar, vamos a simular trámites de objeciones, pues porque nuestro primer módulo es teórico, pero ya el segundo módulo vamos ya a lo que es la práctica. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy diciendo mi acreedor, ¿sí? Aquí está mi acreedor Banco Avevillas, Bancolombia, Citibank, Falabella, bueno, aquí quedó mal escrito Banco Comeo, Atuya. Falabella viene a todos los trámites se relaciona a Falabella. Pero aquí hay algo muy particular y es que ustedes pueden haber notificado al banco, pero por ejemplo lo que son Falabella y Occidente, si las cuantías son muy pequeñas, ellos no van a asistir a los trámites porque consideran que es un desgaste para ellos. Y aquí hay personas naturales, ¿sí? Entonces aquí está el tipo de la obligación, porque hay que discriminar si son en pesos o en dólares. Este deudor tenía una obligación en dólares. ¿Cuánto estaba en capital? Esto que no tenía intereses es porque estaban las obligaciones al día. Las intereses, los días de mora, bueno, acá no se colocó, pero en el trámite quedó. Y el tipo de garantía, si es un pagaré, si es una hipoteca, si es una letra de cambio. Acá, estas dos obligaciones fueron objeto de objeción, porque no, o sea, no es que le debo a este doctor Gallego honorarios, presénteme el soporte, porque ustedes como acreedores o ustedes como operadores, perdón, pueden decirle, déjenme ver el soporte. Si ustedes consideran que esa deuda es como dudosa, pueden pedir el soporte. Y aquí está la graduación, quinta clase, bueno, aquí esto fue el proyecto que se hizo, pero luego se ordena, dice primera, segunda, tercera, quinta. Y aquí les estamos dando el porcentaje de participación. Entonces, en esta audiencia tuvimos una comparecencia del 67%. Aquí relacionamos el 100%. Vuelvo y digo, estas dos obligaciones que les voy a subrayar acá fueron objeto de objeciones, valga la redundancia, pues porque no se logró ¿Cuál fue la causa de la objeción? La existencia de la obligación. Recuerden que la objeción se da por tres casos: existencia, naturaleza y cuantía. Los acreedores objetaron esto, se logró conciliar, no lo tuvimos que llevar al juez. ¿Y cómo se logró conciliar? Pues que el deudor excluyó esas obligaciones, o sea que ya ustedes entenderán que no eran tan ciertas esas obligaciones, y se llegó a un acuerdo con este deudor. Entonces, en la audiencia, en la primera audiencia, ustedes pueden de una vez graduar, calificar y fijar la relación de acreencias si cuentan con una mayoría del 50%. Ustedes no pueden graduar y calificar solamente con el 45%, no. Porque de la graduación y calificación también parte el porcentaje que yo establezca para saber quiénes me van a votar o no el acuerdo de negociación de deudas. Pero puede que a esta audiencia no hayan venido todos estos acreedores, ¿sí? No vinieron y me quedé con el 48%. Yo no puedo graduar y calificar porque no tengo un quórum para eso. Entonces, ¿qué hago? Suspendo. ¿Qué dice la norma? Que yo tengo que suspender, pero al 10º día retomar. Es decir, el término de suspensión entre audiencia y audiencia no puede ser superior a 10 días. Pero resulta que sí vinieron todos estos acreedores, tengo el 67%. Digamos que estas obligaciones no estaban, ¿sí? Tengo el 69%. No me presentaron objeciones, ¿sí? Aceptaron la graduación y calificación. O sea, esto que les digo fue un proyecto porque después se ordena. No presentaron objeciones, ¿sí? De estos, digamos que no vinieron estos dos, pero se notificaron, ¿sí? Un montón tan chiquito no me varía. Y no me presentaron objeciones. Entonces, ¿qué hace? Ustedes tienen que dejar motivadas todas las actas de audiencia. Repito, aquí en insolvencia si hablamos de actas por cada audiencia. En conciliación, ley 640, la única acta es la de conciliación. El resto son documentos del trámite. En insolvencia son actas. Y el documento final es el acuerdo. Entonces, en esta primera audiencia, ¿qué hace el conciliador? Deja un acta
porque ya se dejó, donde dice que se dejó establecida la relación, se fijó ya la relación de acreencias, y dejando claro en esa acta que se fijó la relación de acreencias, en la próxima audiencia ya no pueden ir Bancolombia a decir, no, sabe que ya no son 5 millones, son 6 millones de pesos. Lo siento, ya quedó establecida la relación definitiva de acreencias. Pasado entonces de que fijamos la relación definitiva de acreencias, pasamos ya a la etapa de presentación de la propuesta del deudor. El deudor dice, mi propuesta es esta, ya sabemos qué porcentajes tenemos para la votación de la propuesta del deudor, y ahí empieza nuestra labor como negociador. El señor deudor, usted dice que va a pagar en 20 cuotas, que va a pagar en 200 cuotas, porque entonces usted no mira si pagamos en cuotas extraordinarias en junio y en diciembre. ¿Por qué no propone usted, por ejemplo, una dación en pago? Entonces, ahí vamos a la pregunta que nos hacían respecto de las daciones en pago. La norma dice que cuando se dan daciones en pago, no tengo que llevar ese acuerdo, protocolizarlo en una notaría o señalar fecha y hora para la firma de la escritura pública, no. Simplemente con la inscripción del acuerdo en la oficina de registro se perfecciona la dación en pago. ¿Quién tiene que asumir esos gastos de beneficencia y registro? El deudor. El deudor es el que tiene que asumir esos gastos. Respecto a los bienes que están sujetos de medidas cautelares, si es para la viabilidad del acuerdo, dentro del acuerdo yo tengo que dejar claro que ese bien, dejarle el compromiso al acreedor para que solicite el levantamiento de esa medida cautelar. No sé si esa era la pregunta de las medidas cautelares. Respecto al levantamiento de las medidas cautelares en el proceso penal, existen medidas como la exclusión del bien del comercio y está vigente respecto a los bienes que hacen parte del trámite de insolvencia. ¿Cómo se levantan las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía? No, ya se han presentado trámites de insolvencia donde hay bienes embargados por la Fiscalía y esos bienes, se relacionan esos bienes, pero ahí hay un tema de prejudicialidad. Entonces, ahí, y más si son por delitos, ahí eso no, salvo que uno de los acreedores que estuviera dentro del trámite fuera el denunciante o fuera la víctima en ese trámite y que él decidiera que parte de la negociación es que si es susceptible de desistimiento ese proceso penal, se desista, o sea, si es un delito querellable. Si no es susceptible de desistimiento ese delito penal, si le han solicitado al fiscal la aplicación del principio de oportunidad para que se termine el proceso penal, pero vuelvo y les digo, se ha dado la pelea en esos trámites y el proceso sigue con la Fiscalía. El proceso sigue. Salvo que, vuelvo y les digo, que sea uno de los acreedores quien también sea parte entonces de ese proceso penal y él haga la gestión, pero mientras tanto esos bienes no, la práctica lo que nos ha mostrado, y repito, la norma en el articulado no lo dice, pero si los bienes están en la jurisdicción civil, pues sabemos que esos acreedores están dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, dentro del acuerdo debe quedar la solicitud del levantamiento de la medida cautelar, pero aún así, que en el acuerdo no haya quedado la solicitud del levantamiento de la medida cautelar, ustedes si el objeto de la negociación es que el señor venda el inmueble, ustedes como conciliadores pueden pedirle al juez y adjuntándole copia del acuerdo que para viabilidad del acuerdo solicitan se levante esas medidas cautelares. Entonces, aquí respecto en materia penal, pues les digo, hay un tema de prejudicialidad. Después de esto, pues ya viene la etapa del acuerdo, que eso lo hablamos entonces la próxima clase. No sé qué preguntas tengan. Lina Esperanzas, en la pregunta, si el inmueble tiene embargo entre el proceso de liquidación y disolución de la sociedad conyugal patrimonial, ¿cómo se levanta la medida cautelar si el cónyuge o compañero no hace parte de la negociación? Ustedes tienen que indicar eso ahí, ¿sí? Porque si el cónyuge demandante no hace parte de la negociación, entonces ustedes tendrían ustedes que crearle una creencia, lo que hablamos en materia de cuando hacemos las liquidaciones de sociedad conyugal, es decir, no te voy a pagar tus gananciales con el inmueble, pero te voy a hacer una igualación, es decir, te voy a pagar
lo que te corresponde por ese inmueble con dinero. Pero tendríamos entonces que vincular a ese cónyuge al trámite para que él se presentara como un acreedor por esa igualación que se le pagaría si ese bien que voy a pedir que se desembargue y lo voy a vender para que ese dinero pague las acreencias. Pero mientras tanto, vuelvo y les digo, es una pelea que se ha dado a nivel de los centros de conciliación con el ministerio porque dejaron a la sociedad conyugal por fuera y con problemas como esto que nos está preguntando la doctora Lina Esperanza Cuervo. Lo único sería, vuelvo y les digo, es crear una deuda a favor, pues no crearla porque finalmente está el proceso en la justicia, pero sí tendríamos que mirar cómo se le va a responder para poder proceder al desembargo de ese bien. Ahora, yo tengo que relacionar ese proceso, pero no va a haber una suspensión de ese proceso. Bueno, con esto hemos ya cerrado el ciclo de preguntas por cuestiones de tiempo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de la ejecución del acuerdo. Igual si ustedes tienen más preguntas de lo que vimos hoy, podemos trabajarlas en el foro. Acuérdense que tenemos un foro social, entonces sacamos las preguntas ahí. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias, Adriana. Que descanses. Saludos a todos. Igualmente, muy amables a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es un gusto. Linda la gata.